Muy buenos días a todos, a los que están siempre pendientes de la programación de CTV Internacional y especialmente al programa Primicia de Bendición, que este canal provee un espacio, así que declaramos y deseamos bendiciones a todos los que son parte de este canal, de su programación, los que dirigen otros programas. Que Dios les bendiga y que pues a la gerencia especialmente, que nos abrió este espacio desde hace unos años para compartir un mensaje de esperanza, un mensaje espiritual, de valores, de principios, o también de un pasatiempo, algo que nos traiga algo productivo, de beneficio a la sociedad. Aquí estamos para compartirlo. Hoy nuestro invitado tenía algunos problemas de salud, así que no va a poder estar. Esperemos tenerlo el próximo viernes, si Dios así lo permite. Como el viernes pasado introdujimos el tema de huertos, o de producir, cosechar, sembrar o cegar, como también se menciona en la Biblia. Pero bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. También tengo, como hace 2 viernes, una prédica, un programa de Dante Gebel. Y el tema del día de hoy, o la reflexión del día de hoy, está orientada o está dirigida en la parte de honrar, honra. Y seguramente usted ha escuchado mucho de esto, y los beneficios, qué consiste la honra, pero nunca está de más hablar de ello, y especialmente porque es algo que es como un estilo de vida. No es algo que usted hizo una vez y ya no lo vuelve a hacer, porque una cosa es agradecer y otra cosa es honrar. Honrar es para toda la vida, todo el tiempo, y agradecer puede ser por algún momento o situación específica que sucedió. Pero bueno, vamos a entrar directamente al tema. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Este es como voy a introducir el tema. Y hoy me compartieron este versículo que a mí me encanta también. Ya les voy a contar por qué también quiero hablar de este tema. Dios puso en mi corazón y dice Romanos 8:28: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas les salen bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice otra versión. Entonces, es bien importante decir que uno puede hablar de honra, y van a ver en el programa o en el mensaje de Dante Gebel que él dice que él ha visto, usted ha visto también cómo hay personas que honran a sus padres, a sus pastores, a sus líderes, a las autoridades, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, y ellos honran, y por lo tanto Dios les bendice. O sea que la honra no tiene que ver como si usted cree en Dios o no. Los beneficios los va a obtener sean usted creyente o no. Y obviamente la salvación es otro tema. Pero alguien que no sea creyente y que honre, ¿obtiene beneficios? Por supuesto que sí. Pero los que aman a Dios, los que honran a Dios, imagínense, si usted ama y honra a Dios, ¿de quién va a obtener beneficios? De Dios. Entonces, ahí está la diferencia, el plus. Entonces, todos los que aman a Dios, todos los que cooperan, hacen negocios con Dios, las cosas les salen bien. Y alguien me compartió ese versículo el día de hoy, y así en unos segundos quiero comentarles porque desde hace 2 años yo había estado en un proceso migratorio para una residencia permanente en Estados Unidos, y pues hoy oficialmente recibí esa tarjeta. Así que puedo decir que es una felicidad, pero también es como de alguna forma Dios alineó todo esto, porque iniciamos en Honduras, todo, por supuesto todo de manera legal, y yo digo, como todo Dios lo fue orientando, y no fue en el tiempo que yo quería, que uno pensaba que era ideal, sino que en el tiempo de Dios, y de alguna forma todo eso se alineó. Y me pongo a pensar y digo, porque el tiempo de Dios es lo que debemos buscar, y
Y eso es lo que hicimos, porque todo este proceso fue sin abogados, todo fue de manera pues como empírica, por así decirlo, buscando información y con consejos de otros amigos, y así lo logramos. Entonces la parte de honrar tiene que ver con esto, con honra, porque está conectado con la fe, pero cómo nosotros agradecemos a Dios todo el tiempo, cómo honramos a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestro prójimo más cercano, esposa, familiares. Todo eso tiene que ver también cómo Dios lo ve. Y yo siento que he fallado en muchas veces, en muchas temporadas, tal vez no honrando a mis padres como debería hacerlo, porque no estamos hablando de que si se lo merecen o no se lo merecen, pero la honra tiene que ver como con un estilo de vida. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, es como obligatorio. Pero muchos que no son creyentes, como decía anteriormente, honran de muchas maneras y Dios les bendice, porque la honra, como vamos a ver en un versículo acá que sigue, tiene beneficios, aunque no debemos hacerlo por los beneficios, sino porque como un estilo de vida. Pero que más, ¿no? Que si tiene beneficios el llevar un estilo de vida de agradecimiento, de estar siempre con humildad, reconociendo, pidiendo ayuda, buscando un mentor, porque eso tiene que ver con honra también. Entonces eso es lo que quería comenzar introduciéndoles y diciéndoles por qué este versículo de Romanos 8:28. Todos los que cooperan, todos los que hacen negocios, todos los que hablan con Dios o tienen una comunión con Dios, les ayudan para bien. Y hoy creo que es un día para celebrar eso. Me falta mucho en el tema de honra, pero creo que Dios es el que de alguna forma nos ha bendecido para alinear todo. Y después de casi 2 años, pues obtuvimos lo que buscábamos de manera exitosa, sin retrasos o sin problemas legales. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que yo pensaba y decía, ¿por qué a veces no honramos? ¿Por qué a veces no agradecemos? ¿O por qué nos creemos muy importantes y no reconocemos la labor que otros hacen? Porque el honrar tiene que ver con reconocer la labor que otro hace y agradecer por ello, o ya sea agradecer con palabras, financieramente, públicamente, como sea. Entonces todo lo que hagáis es hacerlo de corazón para la gloria de Dios, y eso creo que tiene que ver con lo que dije anteriormente, como con un estilo de vida. Primera de Samuel 2:30 dice, y este es el versículo principal que quiero compartirles. El mensaje o la prédica la va a compartir Dante Gebel, pero yo lo quería introducir. Samuel 2:30, primera Samuel 2:30. Por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, yo había dicho que la casa de tus padres y de tus padres y de tus hijos, lo que sea, las generaciones, andarían delante de mí para siempre. Pero aquí hay un pero. Pero ahora el Señor declara, imagínense, después de Samuel, lejos esté esto de mí. O sea que ya no funciona. Porque yo honraré a los que me honran. Esto es Dios hablando. Pero yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces yo honraré a los que me honran. Muchos solo se enfocan en esa parte del versículo, pero viene de que en aquellos tiempos, cuando Dios le prometió a Jacob, a Abraham, Isaac, Josué, incluso cuando ya estaban el pueblo de Israel, ya salieron de esclavitud, iban por el desierto, entraron a la tierra prometida, tuvieron sus primeros jueces, luego reyes. Ya Samuel es el que puso el primer rey. Entonces vio que Dios ya se empezaban a desviar, ya ellos querían un rey, como que el pueblo de Israel quería independizarse de Dios. Entonces ya Dios dice como alto, ¿verdad? Les dije que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en todas las generaciones, pero ya no. Ahora voy a estar, o voy a beneficiar, o voy a honrar a los que me honran. Es decir, si la honra tiene que ver mucho
es interesante que honra en inglés es honor o honor. Y en español, cuando decimos honor, dice como o lo cantamos o lo decimos o se relaciona con la patria. Y decía que vamos a honrar o honorar o alguien dice es honorable. Entonces, y a veces decimos honor a ti, Señor. Pero ¿qué significará realmente la honra? ¿Qué conlleva eso? O sea, es un sacrificio. A veces honramos a la bandera, dice, al escudo, defenderlo ante una guerra, un conflicto. Y es como un sacrificio y decir, hay algo más importante que mí. A eso se refiere la honra. Entonces, ¿a quiénes consideramos más importantes que nosotros? A nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, a las autoridades, a Dios, a un pastor, a un líder, a un mentor. ¿Cómo los honramos? Les reconocemos públicamente, les reconocemos en privado, les invitamos a un café, les invitamos a algo. Alguien que sembró en usted, de alguna forma, en liderazgo, en otras, financieramente, como sea, le reconoció a usted, vive agradecido con esa persona constantemente, o su nivel de honra solo fue un minuto una vez al año, o cuando nada más agradece cuando hay una fecha. O sea, que vuelvo y repito al inicio, la honra, el agradecimiento debe ser todos los días un estilo de vida, y eso nos cuesta mucho porque pensamos muy egoístamente. Entonces tiene que ver mucho, y Dante Gebel lo va a expander, como a quién nosotros tenemos a quién tenemos de respaldo, quién nos está respaldando a nosotros, a quién estamos buscando cuando tenemos un problema, o quién es nuestra cobertura. Y muchos ven el término cobertura como algo malo, o como decir, no, pero nosotros somos independientes, no dependemos de nadie. Pero el enfoque de honrar tiene que ver mucho como yo solo no puedo. Y lo mismo decía por qué Dios empezó a usar la palabra honra en ese momento. Porque él vio que el pueblo de Israel quería un rey. Y le dijo a Samuel, escógenos un rey. Entonces ya Dios empezó a ver ciertas actitudes y decir como, estos piensan que yo voy a estar con ellos todo el tiempo porque se los prometí. Entonces dijo, vamos a hacer un cambio en la cláusula y vamos a hacer unos pequeños cambios. Y allá Dios dijo, bueno, no, ahora solo los que me busquen constantemente, solo los que estén cumpliendo mis mandamientos, a eso yo voy a honrar, a eso voy a bendecir. Entonces es bien interesante como usted dice, no, pero yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador y ya, eso es todo lo que necesito para la salvación. Sí, pero hay un agregado, es decir, cumplir los mandamientos. Eso es algo muy importante. Y al cumplir los mandamientos, automáticamente estamos honrando. Pero a veces vemos los mandamientos como algo a la ligera y decir, honra a tu padre, a tu padre y a tu madre, ama al prójimo, pero ¿qué conlleva eso? Y ahí están en los primeros mandamientos, como amar a Dios como a nadie más. Y luego viene Dios y dice, no, solo los que me honran voy a honrar. Y luego en otra parte habla de que a los que honran a sus padres pues le esperan largos días. Y ya luego habla de otras cosas, pero vivir una vida donde decir, no, pero yo a esta líder, a este pastor o a mis padres, yo no los honro, no los bendigo, no les ayudo o no les doy palabras de afirmación porque no se lo merecen. Alto, ¿verdad? Ahí no dice, o Jesús no dijo, si ellos se lo merecen o si ellos se lo han ganado. No hay condicionante ahí. Entonces, por eso Dios también bendice y honra a los no creyentes, a los que no creen también. Por eso dice en esta palabra, en 1 Samuel que leímos, yo voy a honrar a los que me honran. Y ahí no decía a los creyentes, sino como, bueno, si hay algunos que no creen en mí y de alguna forma saben que hay un Dios y hacen lo bueno para los demás, quizás no van a obtener la salvación, porque la salvación es por gracia y es por medio de la cruz, pero Dios les va a bendecir en esta tierra. Así que si
Si usted de alguna forma está como, no sé por qué Dios no me bendice o por qué las cosas no me salen bien, hay que pensar cómo está su nivel de honra, cómo está su nivel de humildad. Yo siento que por temporadas el mío está bien, el nivel de honra. Hay temporadas que estoy muy bajo y que soy egoísta y pienso en mí, e incluso a veces ahí es cuando las relaciones, como por ejemplo con mi esposa, con mis amigos, con mis padres, hermanos, no está tan bien, y yo digo, ¿por qué será? ¿Por qué siento como no me siento como satisfecho? Entonces, y es por el nivel de honra. No le estoy dedicando a Dios en el primer lugar, a mi familia en segundo lugar, a mi iglesia o el trabajo en tercer lugar. Entonces, ¿cómo están esas prioridades? Si no están bien, el nivel de honra no va a estar bien. Así que nada más quería introducirle este tema, comentarles un poquito, y pues les dejo a Dante Gebel, que él va a profundizar en este tema. Dios les bendiga y nos vemos pues el próximo viernes. Ojalá que sí podamos hablar de permacultura y agricultura, huertos en casa, con conectar eso con Dios como un pasatiempo saludable. Pues estoy emocionado y esperemos que sí podamos hacerlo el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Leía o miraba hace unos meses atrás un documental que en su momento yo lo comenté porque a mí me llamó la atención que en un parque nacional de África del Sur tuvieron una superpoblación de elefantes, y entonces decidieron separar a los elefantes pequeños porque se comían toda la vegetación y llevarlos a otro parque. Los apartan de los elefantes adultos. Y ese nuevo parque a lo cual llevan los elefantitos es un terreno natural del rinoceronte blanco. Pero no hay problema porque el rinoceronte blanco no tiene enemigos naturales. Si bien es duro, es fuerte, es una raza fuerte, el rinoceronte no es presa de ninguna otra especie, ni tampoco ataca. Y empezaron con el correr de las semanas a aparecer un montón de rinocerontes muertos por la mañana. Un montón de rinocerontes, no sabían si era contaminación, pero si era contaminación, ¿por qué no morían otras especies? Así que yo dije, ¿qué pudo haber matado los rinocerontes blancos? Y entonces el locutor diría algo como: las cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando por las noches los elefantes se agrupaban en pandillas y salían a matar rinocerontes. Increíblemente. Yo digo, esos elefantes eran hispanos. Se miraron entre ellos y se hicieron una pandilla. Pueden verlo, está disponible en YouTube. Con cámaras literalmente ocultas, notaron cómo los elefantitos jóvenes, al carecer de la influencia de los padres, de los elefantes adultos, se organizaban en pandillas, si se puede llamar de alguna forma, en elefantadas, para salir a matar al rinoceronte, algo que no está en la naturaleza de los elefantes. Llegan a la conclusión de que cualquier especie que no se cría bajo la influencia de los padres puede devenir en cualquier comportamiento de orfandad atípico. Comportamiento de orfandad es lo que uno hace cuando no tiene la cobertura de un mentor. El espíritu de orfandad es una actitud. Es al cabo hacer lo que se te plazca, sin nunca rendir cuentas a nadie, sin nunca tener que estar bajo la cobertura de alguien más, rodearse de personas iguales o peor que nosotros, que por consecuencia terminan en una espiral que nos lleva a una vida espiritual poco fructífera. Eso es el espíritu de orfandad. Tiene que ver con nuestra dependencia de Dios, y eso me incluye. Tiene que ver con nuestra vida conectada al Señor, con honrar a alguien. No podemos pasar por la vida sin atravesar la honra. Estoy hablando de honrar a nuestros hermanos, de honrar a quien nos sirven, de honrar a quien alguna vez una palabra que Dios trajo a través de esa persona nos direccionó, nos ubicó en tiempo y espacio. Honrar a quienes nos bendicen, honrar la fuente de trabajo, honrar el país que nos da cobertura. Y no significa honrar una vez y ya está. Eso es agradecimiento. La honra tiene que ver con una actitud del corazón de no tomar como ordinario ni el venir a la iglesia, ni en la forma que te vistes, ni en la forma que adoras. El que a vosotros recibe, el que a vosotros honra, a mí me honra, dice el Señor. El que me honra a mí, oigan, honra al que me envió.
por efecto transitivo, el que honra a una persona, que es el embajador, está honrando a Cristo. Pero Cristo va más allá, dice, y el que me honra a mí, honra a Dios. El que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que honra a un justo, recompensa de justo recibe. Y cualquiera que honra a estos pequeñitos con un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Noten que Jesús cubre todas las bases y la dinámica con toda la gente que estamos en contacto. Porque esto parecería sino que es una predica para que honren a los líderes, a los pastores. No, el Señor dice, primero honra a quienes están en el liderazgo. Eso incluye desde Donald Trump, tu jefe, tu pastor, tu líder. Honra al que está en el liderazgo, ¿no es cierto? Eso dice el Señor. Honra al hombre justo, o sea, al que está al mismo nivel. ¿Te consideras justo? Honra al que está al mismo nivel, merece la honra. Y honra al que está debajo tuyo. Honra al que consideras que es un empleado, un indocumentado, un ignorante, un falto de cultura. También, porque si le das un vaso de agua a estos pequeñitos, no perderás tu recompensa, dice el Señor. La honra quita el espíritu de orfandad. Porque cuando tienes a alguien a quien honrar, estás diciendo, yo no soy huérfano, yo dependo siempre de alguien. Siempre estamos dependiendo de alguien. Nadie por sí solo llega a la luna. Nadie por sí solo dice, yo no dependo de nadie, gracias a Dios nazco solo, me reproduzco solo y muero solo. No, necesitas a alguien. Necesitas el amor, necesitas el cariño, necesitas la contención, necesitas la corrección. De otro modo, te transformas en un huérfano que un día te pegas a otros huérfanos elefantitos y sales a matar rinocerontes. Aunque no esté en tu naturaleza. Ese es el sentimiento de orfandad. Cuando uno se somete bajo una autoridad espiritual, te pones bajo el paraguas de su unción y te conviertes, oigan esto, estoy retrotrayéndome a las palabras del Señor, Esto no es una teología medio agarrada de los pelos, no, esto dijo el Señor. El que honra a profeta, recompensa ¿de qué recibe? De profeta. ¿Qué dice el Señor? Te apropias del botín espiritual de ese hombre. O sea, hasta donde ese profeta es bendecido, esa misma bendición te la apropias. Recibes una herencia que no te has ganado, pero la recibes porque honras, porque bendices. Eso es lo que Dios promete. Eso es tener un pastor. La gente cree que tener un pastor es aquel que tiene que estar 24 horas contigo dándote de comer en la boca. Come la comida, dígale al que está a su lado, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios me bendice. No se puede estar así. Hay que crecer, che. El crecer, como dijo el escritor a los Hebreos, es una responsabilidad de cada quien. Yo tengo que crecer, tengo que estar más sólido, no puedo vivir de anabólicos o de esteroides. Cuando crecemos, leemos las Escrituras, tenemos nuestra revelación del Señor. ¿Por qué? Porque aprendimos a honrar. Y cuando uno honra, recibe una cobertura espiritual, una protección. Queridos hispanos, independientemente si eres de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, de México o de Brasil, de donde Dios te haya traído, necesitas, como yo, tener una cobertura espiritual, tener alguien a quien responder, tener alguien que pueda orar por ti, alguien que diga, sabes, estoy cubriéndote, estoy intercediendo, te estoy rodeando. Lo necesitamos porque la honra no solo aparece a nivel espiritual, aparece cuando habla de los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, aunque no se lo merezcan, aunque no hayan sido buenos padres. Tienes que honrarlo para que te vaya bien a ti. No sé por qué el Señor lo diría, pero funciona. Lo reciben. Nuestros hijos tienen que entenderlo. Es que la vieja está terrible, la vieja la odio. Todos pasamos por esos tiempos. Mirá cómo se ríe. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Todos pasamos por el tiempo que detestamos a los padres y después los volvemos a amar y los volvemos a detestar. Después decimos, son unos ignorantes, no entienden nada, no les voy a hablar más, después les voy a hablar. Al fin y al cabo, al final de la vida hay que honrarlos. Y honrarlos no significa decirles todo que sí. Significa que hasta donde nuestros esfuerzos den, amarlos, protegerlos, chiquearlos, mimarlos, honrarlos. No podemos pedirles cuenta por lo que han hecho.
No podemos decir, mira la vida que me diste y mira a dónde me trajiste. Ya está, hicieron lo que pudieron o lo que pensaban que estaban bien o lo que pensaban que estaba mal. ¿Qué sé yo? Darán cuenta ellos si provocaron a ira a sus hijos o no, como nosotros con los nuestros. Nuestra tarea como hijos es honrar para que la vida viaje por esa autopista, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. El 99% de las oraciones que hacemos no deberíamos hacerlas, ya tienen respuesta en la Biblia. Ore por mí para que mi empresa ande bien. Y la Biblia dice, siembra para cosechar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas. ¿De verdad necesitas oración? No necesitas orar, necesitas aplicar principios. Y si aplicas esos principios, se activa sobrenaturalmente lo que tiene que ocurrir. Así funciona. La Biblia es un libro de principios. Y nada cambia las leyes espirituales. Nada. La siembra y la cosecha funciona para justos e injustos. La honra funciona para justos e injustos. Y tú dices, ¿eso significa que alguien puede no tener a Cristo, ser un delincuente, pero por honrar a sus padres se va al cielo? No, Dios no habla de lo que pasará al final. Al final la puerta se estrecha y el único paso es una cruz. El único paso a la vida eterna con el Señor es la cruz. Nadie cambiará eso jamás, nunca. Pero sí soy testigo de personas ateas, mal habladas. Y aunque pagarán las consecuencias de no tener a Cristo en el corazón, con la condenación eterna, honran a los viejos. Y les va bien, tienen larga vida. Entonces, el desgraciado puede ser. Y si ustedes lo observan, sigue principios bíblicos. Los judíos siguen principios. Y muchos de ellos no tienen a Cristo, no tienen al Mesías. Creen que Cristo fue un profeta más. Y nos decía el guía judío en Israel, los judíos seguimos los principios de la Torá y nos va bien. El judío, cuando quiere un aumento de salario, el judío practicante no va y se lo pide al jefe, al patrón. Lo que hace es aumentar su diezmo antes que le aumenten el salario y no se lo dice a su jefe. O sea, está ganando 100 pesos, el diezmo es 10, ¿correcto? Pero le gustaría ganar más dinero y entonces en lugar de diezmar 10, diezma 20. Primero activa lo sobrenatural y a Dios lleva a la sinagoga más diezmo, porque quiere aumento de salario. Y yo le dije a Jehová que me dé aumento de salario. Pasan 2, 3 días, el jefe lo llama y dice, no sé por qué, pero le vamos a aumentar. Yo sé por qué, ofrendé y siempre a mi Dios. No tienen a Cristo como Mesías. La salvación son 3 puntos aparte, no haremos un juicio ahora de eso. Lo que trato de decir es que los principios funcionan. Y la vida espiritual se reduce a esto. Hay un momento que dejas de orar en el término técnico de pedir. ¿Cómo sabes que estás sólido, que no estás lleno de anabólicos cuando ya no pides nada? El Señor lo dice. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pida. Él está diciendo, no, cuando vengas a mi presencia, adórame, no me pidas nada. Porque todo lo que necesitas fue hecho en la cruz del Calvario. Consumado es salvación, salud, finanzas, todo. Todo se lo debo a Él. Todo está ahí. Todo está ahí. Están recibiendo esta palabra. Todo. Entonces deja de orar para pedir. No deberías pedir nada. Si estás pidiendo algo, lo más probable es que hay un principio que no estás aplicando. Entonces cuando vas a orar, solo agradece. Solo adórale. Deja que Él te cambie, que se te imante la gloria. Pero ya no pidas. Porque todos son principios. Y entre esos principios hay uno magnífico llamado honra. La honra funciona. Un día la mamá de los hijos de Zebedeo, resulta que Jesús entre los discípulos tenía 2 nenes de mamá. Y la mamá viene a hablar con el Señor. Mesías, un momentito, ¿puedo hablar? Jesús le dice, ¿vos me trajiste a la vieja? Sí, mamá quiere hablar contigo. Me imagino la escena. Tipo grande. No era que Jesús tenía discípulos de 12 años, Estos tipos promediaban los 30 años, la edad de Jesús, algunos más.
Yo presumo que estos tipos eran treintones casi subiendo al cuarto piso. Y viene la mamá. Sí, yo quería ver cuando llegues al cielo si mis hijos podían sentarse uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Saben qué le dice Jesús? Eso de dónde se van a sentar ya lo decidió mi Padre. O sea que hay lugares de honra en los cielos. Si no diría, qué locura, estamos todos iguales. Él dijo, eso lo decidió mi Padre. No dijo, todos se sientan igual en el cielo. Él aclararía varias veces que hay niveles de honra en la mesa. Sino porque diría, cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú y te manden a sentar al otro lugar. Siéntate mejor en el fondo y que alguien diga, ven, pasa aquí, y te honre delante de los demás invitados. El Señor entendía bien lo que era la honra. La honra entre la gente, porque uno tiene que operar con la bendición de la gente. Yo tengo un mensaje que se llama el favor de mi hermano. Y por años hemos predicado tener el favor de Dios. Y hay mucha gente que cree tener el favor de Dios, pero tiene la enemistad de los hermanos. Y casualmente para hacer negocio necesitas el favor de tu hermano. Para casarte necesitas el favor de tu hermana. O de tu hermano, según el sexo. Para emprender una iglesia necesitas el favor de la gente. Tú no puedes manejarte por la vida. Yo solo obedezco a Dios y el que me quiera, me quiere. Y el que no, que se friegue. Tú no puedes andar por la vida así. Tú tienes que ganarte el favor de la gente. Te daré honra para conmigo y para con los hombres, le dice Dios a Abraham. Dice la Biblia respecto de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y para con los hombres. No era un niño repugnante, un nerd que todo el mundo odiaba. Yo soy Jesús, los voy a condenar a todos. No era así. Crecía en favor. Era un niño adorable, educado. Si no, no diría, y tenía favor para con los hombres. Tenía favor. Y Dios dice, yo necesito que honres para que tengas honra de los demás, si no tu negocio nunca va a prosperar. Por más agarrado que estés de Dios, si no tienes honra para con la gente, los clientes no van a llegar. Los consumidores no van a llegar. Nosotros honramos a los que vienen aquí. Bienvenido. No le decimos, si quiere escuchar palabras, métase ahí, si no buscas otra iglesia. No confunda cuando yo digo, busquen una iglesia a quien honrar, a maltratar. Honramos a la gente, honramos cuidándote, honramos diciendo, es un honor que estés aquí, es un placer que vengas a escuchar la palabra. Luego el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Es algo que yo no puedo hacer por más honra que trate de darte, pero mi tarea es honrarte. Tu tarea, honrarme a mí, honrar al que está al lado, honrar a los más pequeñitos. Si vives en una atmósfera espiritual de honra, yo te prometo, tendrás favor en tu compañía, en tu empresa, en lo que toques, a donde vayas, en las fronteras, con los papeles, en migraciones. Alguien tiene que decir amén si lo está recibiendo. Vas a tener favor. Que Dios te bendiga se ha convertido en un saludo, en algo que va en una sola dirección, y la bendición es para que nosotros seamos benditos también. Bendición deriva de la palabra Barak, no Obama, Barak, que significa proclamar la intención de Dios. Cuando yo te digo Dios te bendiga, digo que todas las expectativas de Dios se cumplan en tu vida. Eso es honrar, eso es un principio espiritual, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Entonces, ¿necesitas bendición? ¿Quién quiere bendición? ¿Quién necesita este año, antes que termine diciembre, recibir bendición en todas las áreas? ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita que sus graneros se llenen? Alguien tiene que decirme, yo lo necesito. Yo necesito bendición en muchas áreas de mi vida. Voy a la Biblia, o mejor dicho, antes de ir a la Biblia, voy a la presencia de Dios. Digo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Dios no me responde. Ahora me le pongo a adorar. Todo te lo debo a ti. Y yo siento la gloria de Dios. No sé qué me pasa desde los últimos años. Dejo de adorar, me pongo en pedigüeño. Ustedes dirán, bueno, pero lo mides por lo que sientes. No en términos almáticos, lo siento en el espíritu. Es como que se corta, es como una comunicación que se corta la señal. Yo puedo estar horas
voy a un bosque a orar y entonces estoy, Señor, te amo, Señor, te amo. Y cuando siento la presencia de Dios, como todo hispano, te abren la puertita, aprovecho. Entonces yo voy a orar y estoy adorando y se genera un microclima ahí. El Señor habla a mi espíritu, dice la palabra un abismo, llama a otro abismo. Y de repente empiezo a pedir algo que necesito. Señor, quiero aprovechar para... Me distraigo, pasa un chino caminando. Y entonces voy y le digo, Señor, ¿por qué no me quieres responder? Y el Señor me ha enseñado en los últimos años que hay un montón de cosas que Él ya no me va a responder porque ya las respondió. Porque tengo que aplicar principios que ya están aquí. ¿Quieres bendición para tu negocio? ¿Por qué, Señor, por qué tendríamos que orar por tu negocio? No, para que no me roben, para que prospere, para que me den la licencia. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende bien. Proverbios 11:26. No dice, regala el grano para que te vaya bien. Véndelo bien. No quieras hacerte millonario con una porción de tacos. Véndelo con buen precio. No acapares. Sé de bendición y yo bendigo tu negocio. Acapáralo, sé devoto de la Virgen del Codo y que te bendiga tu abuela. Está ahí. Hemos perdido domingos y domingos y domingos diciendo a la gente, vamos a orar, soltar la bendición sobre tu negocio. Yo creo que uno tiene que decir, sí, activo bendiciones. Es una cuestión mental nuestra. No es que Dios está esperando la orden. Nosotros tenemos que ampliar la mente y entender que vamos a ser de bendición. Él será fiel todos los días hasta el último día de tu vida, dice el Señor. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Si quiero bendición, tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Escucharon eso? Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré al que te maldijere. Yo se los he contado. Un presidente dictatorial de nuestros países dijo, Israel, te maldigo desde mis entrañas, y olvidó un principio que está vivo. Esto sigue funcionando, está vivo. Al que te maldijere, yo lo maldeciré, dice Dios. No toques a Israel, no toques al pueblo de Dios. Y tú dices, ¿por qué? Es muy profundo, es teológico, pero funciona. Quien se mete conmigo, se mete con mi Dios. El que honra al que yo envío, me honra a mí. El que me honra a mí, envía a Dios. Me honra el Dios, dice el Señor. La honra funciona para bien y para mal. La falta de honra, el que maldice, el que critica al mensajero, está criticando al que lo envió. Y si criticas al que lo envió, está criticando al que envió al que lo envió, a Dios. Y tú no quieres de enemigo a Dios. Tú no quieres que eso suceda. Así que es preferible honrar, siempre. Honrar. ¿Cuál es la consecuencia negativa de honrar a quien no se lo merece? Ninguna. No hay una sola advertencia que diga, y ojo con regalar honra, Cuidado, a ver si estás honrando a un falso profeta. No, yo he honrado a algunos canallas sin saber que eran canallas. Pero Dios me bendijo por mi actitud del corazón. Siembro y cosecho. Y me va bien. Y tengo largura de días. Porque honro a mis padres, porque los honro hasta donde puedo, porque los honré hasta que uno de ellos partió. Esa es nuestra obligación espiritual. Es un principio que se cumple. Y quita el espíritu de orfandad. Si te sientes solo, triste, si sientes en ocasiones que vas solo por el mundo y nadie te comprende en tus frustraciones, en tus ansiedades, en tus desdenes, yo puedo decirte de parte del Señor que estás huérfano de cobertura. Y estás huérfano de cobertura porque a lo mejor estás esperando la cobertura perfecta que no existe. Si existiera la cobertura perfecta, vuelvo otra vez a lo que Jesús dijo, diría,
honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Él está exigiendo una honra aún los que fueron imperfectos, abandónicos, violentos. No tienes que volver a vivir con ellos, simplemente honrarlos. Y a veces la honra es callarte si no tienes nada bueno para decir. Eso también es honra. No tienes nada bueno, no digas tampoco nada malo, porque ahí deshonras a ti mismo. Deshonras. Y cuando transitas la autopista de la vida honrando, valorando a los demás, a los más pequeñitos con un vaso de agua, a los que están por encima, a los justos al igual que tú, se empieza a generar y a activar sobrenaturalmente un principio donde empiezas a recibir bendiciones en una cadena que nunca se termina. Tú honras, siembras y no vas a ver la cosecha rápido. Sigue, honro, siembro, honro, siembro, honro, siembro, y allá empieza a crecer la primera plantita de una honra y una siembra de hace 10 años. Pero tú honras y siembras, y allá crece una segunda plantita de la de que hiciste hace 7 años. Honras y siembras, y allá crece otra plantita, la de hace 5 años atrás. Y de pronto esas plantas crecen y empiezan a dar frutos. Y cuando tú honras y siembras, hay un momento que terminas dando la vuelta y te topas con un árbol lleno de fruto. ¡Oh, Dios me bendijo! ¿De dónde vino esa bendición? Si trazas una línea de puntos, tuvo que ver con honras que diste, que dabas por perdidas. Pero la palabra dice que hay un libro de memorias, dice Malaquías, en los cielos, donde son anotadas hasta tus lágrimas más ocultas. Y hay cosas que tú hiciste por un hermano, que le resolviste la vida. Alguna vez supiste que tú eras un ángel y a veces ni te enteraste que tú eras un ángel activando una vida sobrenatural. A veces me doy cuenta que soy un canal de bendición y otra vez ni me doy cuenta. En mi caso, cuando predico, los mensajes le pertenecen al éter, a las redes. Y ya no sé hasta dónde, ni cuándo, ni hasta qué lugar llegarán. Simplemente están allí vivos. Esta noche yo dormiré y esta palabra, cuando suba a la web, seguirá impactando al otro lado del planeta, en Australia o en Asia, mientras que yo esté durmiendo. La palabra es una cápsula que va más allá del tiempo y bendice. Entonces yo cosecho bendiciones de gente de Asia, del otro lado del planeta, que cosecho bendiciones mientras duermo. Yo soy bendecido mientras duermo, mientras que otros roncan, yo soy bendecido. Y hay gente que tiene que ser bendecida mientras duerma, tiene que dejar un legado para que mientras que tú descanses, la bendición te alcance, los frutos te alcancen, la gloria te alcance. ¿Cuántos creen que Dios habló? Si crees que Dios habló, si crees que hay una iglesia de honra, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya!